Ahí está, grabando. Bueno, la clase pasada vimos temas de probabilidades. Lo que vamos a ver ahora, vamos a seguir dentro del tema de probabilidades, pero ahora nos vamos a enfocar en un concepto particular que es el de las variables aleatorias. Bueno, vamos a ver qué es una variable aleatoria. ¿Mm? La variable aleatoria es, la definición está acá. Es una variable aleatoria, es una función que asigna un número real con cada elemento del espacio muestral. El espacio muestral es el tema que ya vimos la clase pasada, las clases pasadas, eran los resultados posibles de un experimento aleatorio. Y un experimento aleatorio, recordemos que es aquel en el que nosotros conocemos todos los resultados posibles, cada uno de ellos constituyen el espacio muestral, pero no sabemos cuál de ellos va a salir cuando el experimento lo hacemos una sola vez. Entonces, ahora vamos a ir un poquito más allá de ese concepto y a partir de esos espacios muestrales vamos a generar lo que se llama una variable aleatoria, que se define como una función que asocia o asigna un número real con cada elemento del espacio muestral. Si nosotros tenemos un experimento en el que seleccionamos dos animales e identificamos si pertenece o no a la raza Hereford, eso constituye un experimento aleatorio, cuyo espacio muestral es este que tenemos aquí. O sea, son dos animales de raza Hereford y nos fijamos si el animal es o no es. Entonces tenemos los dos no Hereford, uno de ellos sí y uno no, pero con dos posibilidades de orden para ese resultado, y este cuarto que es los dos Hereford. Bueno, entonces ahora vamos a generar la variable aleatoria. La variable aleatoria para nosotros va a ser contar el número de Hereford o las H que pueden ocurrir como resultados posibles de ese experimento. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es asignarle a cada uno de esos puntos muestrales un número. Y ese número, ¿cómo va a surgir? Va a surgir de contar la cantidad de H que hay ahí. Entonces, si nosotros vemos este primer punto muestral, el número que le asignaríamos es un 0, porque no hay ninguna H ahí. Estos dos que están aquí, este y este, van a tener valor 1, porque hay una sola H. Y este cuarto resultado va a tener el valor 2. O sea que en este experimento aleatorio, nuestra variable aleatoria, la cual vamos a designar, se las designa en general con letras mayúsculas. Ahí está nosotros y las últimas letras del alfabeto. W, X, Y, Z, mayúsculas. Cuando nosotros veamos una letra de ese tipo mayúscula, sabemos que nos estamos refiriendo a una variable aleatoria. Bueno, entonces la variable aleatoria X que se genera contando la cantidad de H's, eso es lo que nos ha pedido que hagamos en el ejemplo, que contemos las H's, así la vamos a generar. Y fíjense que ahí estamos aplicando la definición, porque nos dice, variable aleatoria, una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. Bueno, acá la función, esto a lo que hace alusión esto, bueno, va a depender del tipo de variable. ¿Qué es esa función? En este caso, de este experimento, estamos trabajando con una variable aleatoria de tipo discreta. Yo les dije en las clases anteriores que una variable discreta se genera contando y que una variable continua se genera usando algún tipo de instrumento. Entonces, en el caso de la variable aleatoria discreta, la función va a ser un conteo por lo general.
En cambio, las variables continuas, como abarcan todas las rectas de los reales y hay infinitos números entre dos valores porque tienen decimales, en esos casos la función que va a designar cómo asociamos esos números van a ser funciones de tipo matemáticas, de las que ustedes han visto en matemática, como x al cubo, logaritmo de x, ¿eh? Pero acá como es sencillita, es contar. Bueno, la función es hacer el conteo y eso nos genera los valores. Entonces, ¿qué valores tiene posibles esta variable aleatoria? Bueno, en este caso, la función que es contar nos va a permitir asignarle a estos resultados del espacio muestral estos tres valores. O sea, en este caso tenemos como valores posibles de la variable aleatoria 0, 1 y 2. Bueno. Vamos a ver ahora una definición formal de lo que es una variable aleatoria. Entonces, ¿cómo la definimos? Está acá en este recuadro. Nos dice, el conjunto de pares ordenados x, f de x, ¿qué es x? X son los valores que toma la variable aleatoria. En ese caso, esos x serían estos valores 0, 1 y 2 que tenemos acá. Y nos habla de que hay pares ordenados, o sea, está la x, el valor, y el f de x, también podemos decirle a esto p de x, es un valor de probabilidad. O sea, lo que nos está diciendo esta definición es que cuando hay una variable aleatoria, cada valor de x tiene asociado un valor de probabilidad de ocurrencia. O sea que acá nosotros tenemos un valor de x, pero vamos a tener asociado a ese valor cuál es la probabilidad de que la variable tome el valor 0. Y después vamos a calcular cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor 1 y de que tome el valor 2. O sea, vamos a tener un par de valores. Un valor que es el valor de la variable aleatoria y el otro es la probabilidad de que ese valor de la variable aleatoria ocurra. Bueno, eso es lo que nos está diciendo acá. Y eso se llama una función masa de probabilidad o una distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta si para cada uno de esos resultados posibles de x se cumplen estas condiciones. Los valores de las f de x o p de x, digamos lo mismo, es un valor de probabilidad. Esos valores siempre van a ser 0. Eso es lo que nos... mayores o iguales que 0. Bueno, como es una probabilidad, nosotros ya hemos visto con anterioridad probabilidades, sabemos que las probabilidades son números que van entre 0 y 1, o sea que cada uno de estos valores que nosotros calculemos aquí, obviamente tienen que ser valores entre 0 y 1. ¿Qué otra condición se tiene que cumplir? Que la suma de todas esas probabilidades tiene que dar 1. O sea que si nosotros tenemos los tres valores de probabilidad acá vamos a tener otro más que corresponde al valor 2 de la variable aleatoria. O sea, tenemos una variable aleatoria con tres valores. Cada valor de la variable aleatoria tiene asociado una probabilidad y nos dice que si nosotros sumamos la probabilidad de x0 más la de x1 más la de x2, la suma de las tres siempre tiene que dar 1. Eso es lo que nos dice el punto 2 de la definición. Y el punto 3 nos dice que la probabilidad de que la variable x tome un valor determinado, la x chicas quiere decir un valor determinado. O sea, ven como he puesto acá, la probabilidad de que x grande sea 0, este 0 que está ahí es el x minúscula ese que pone ahí en la definición. Entonces, la probabilidad de que x tome algún valor es una probabilidad. O sea que nos dice que acá hay un número.
que es una probabilidad, acá hay otro número que es una probabilidad, acá hay otro número que es una probabilidad. Como cada vez uno de esos números es una probabilidad, ninguno de ellos puede ser inferior a 0 ni mayor que 1. O sea, este está entre 0 y 1, este está entre 0 y 1 y este está entre 0 y 1. Y el otro punto de la definición nos dice que la suma de todas las probabilidades asociadas a esta variable aleatoria siempre es 1. Si no da 1, no es una función masa de probabilidad o una distribución de probabilidad. Es otra función, pero no es una función de probabilidades ni es una variable aleatoria, si no se cumplen esas condiciones. ¿Lo van siguiendo hasta acá? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿No? Bueno. Entonces vamos a seguir con este experimento. Andan por ahí porque siento nadie me contesta nada. ¿Están ahí, gente? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Profe. Bueno, que había mucho silencio ahí. Por ahí se corta la internet, vieron, y no queda hablando. Así que bueno, por ahí les voy a preguntar si escuchan para saber que va todo bien. Espérenme que acepte a alguien más que está entrando y ahora seguimos. Bueno, entonces vamos a ver cómo logramos esos pares X, F de X, con este mismo ejemplo. Bueno, ya hemos visto cómo es el ejemplo, cómo es el espacio muestral. El espacio muestral es este. Pero acá nos está faltando los valores de P de X. Estos que están acá no los tenemos. Entonces vamos a ver cómo construimos esos pares ordenados X, P de X a partir de este ejemplo. Entonces, vamos a construir la función masa o distribución de probabilidad de esta variable aleatoria. Bueno, para poder calcular eso, en este caso, vamos a asumir que estamos trabajando bajo independencia y que la probabilidad de que salga una H es la misma que la de que salga una N y ambas valen 1/2. O sea que el hecho de que salga un Hereford o no tienen la misma probabilidad, o sea 0,5. Ustedes en biología, ¿se imaginan algún otro evento que tenga probabilidad 1/2 en la vida real? A ver, algunos. O sea, que sean igualmente probables, que salga una cosa o que salga la otra. ¿Se les ocurre alguno? Macho o hembra. Exactamente, justamente. O sea, por la forma en que se recombinan los genes, la probabilidad de que salga un macho o una hembra es 1/2. Bueno, acá estamos hablando de la probabilidad de que salga un Hereford o no. Bueno, es 1/2 en este caso. Y acá vamos a usar para calcular esto lo aclaro porque tenemos que usar reglas aditivas y reglas multiplicativas para hacer esto. Y cuando usamos multiplicativas sabíamos que había independencia o no. Entonces acá para que sepamos cómo trabajar, estamos aclarando que estamos trabajando con independencia. Si les aclaramos que trabajamos con independencia, ¿qué les estoy queriendo decir que tenemos que hacer cuando usemos las reglas multiplicativas? A ver. Solo multiplicar. Solo multiplicar las probabilidades por separado, digamos. Entonces, por eso está aclarado. Bueno, entonces veamos. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome el valor 0? Entonces, para sacar cuál es, nos venimos al espacio muestral y nos fijamos. ¿Cuál es el resultado en el que X toma el valor 0? Es cuando aparecen las dos N. Solamente ahí. O sea, es la probabilidad de que salga N y N. Y acá es por eso que aclara la independencia. Porque acá tenemos que usar la regla multiplicativa. Como nos dice que hay independencia, lo que hago es multiplicar la probabilidad de N por la probabilidad de N. Bueno, y si cada una de ellas es 1/2, o sea, esto va a ser 1/2 por 1/2, y eso nos va a dar 1/4.
que es el número que está puesto ahí. Ahora, ¿cómo calculo ese P de X o F de X cuando X vale 1? Bueno, para X1 tenemos dos resultados posibles. O sea que tenemos NH y HN. Entonces, la probabilidad de que salga 1 va a ser la probabilidad de que salga N y H o que salga H y N. Acá tenemos regla aditiva. Como este resultado es mutuamente excluyente con este, simplemente sumamos la probabilidad de esta parte más la probabilidad de esta parte. Y como estos son independientes, los I acá van a quedar multiplicando. Entonces la probabilidad de N por la probabilidad de H, ese es el primer resultado, más la probabilidad de H por la probabilidad de N, que es el segundo resultado. Estos son dos números iguales. Lo único que cambia es el orden acá. Entonces eso es lo mismo que poner dos veces la probabilidad de N por la probabilidad de H. Entonces, eso va a ser 2 por 1/2 por 1/2. Bueno, acá se cancela y queda 1/2. Y por último tenemos la probabilidad de que X sea igual a 2. En ese caso, el único resultado posible es este que está acá, las 2H. Entonces, la probabilidad de que salga H y H es la probabilidad de H por la probabilidad de H, que es 1/2 por 1/2, igual que en el primer caso, y eso da 1/4. Entonces, ahora ya tenemos las P de X y tenemos los valores de X. Entonces, esta tablita que está acá es lo que se llama la función masa o de distribución de probabilidades. Entonces, ven, acá están los pares ordenados. En una columna tenemos las X y en otra columna tenemos las F de X o P de X. Es lo mismo. Es una notación alternativa, pero que indican la misma cosa. Las dos nos dicen lo mismo. Entonces la X vale 0 y para el valor 0 tenemos una probabilidad de ocurrencia de 1/4. Para 1, 1/2. Para 2, 1/4. O sea, los tres valores son números entre 0 y 1. ¿Sí? La variable era la que, o sea, puede tomar valores mayores a 1, ¿verdad? Y La variable aleatoria puede tomar cualquier valor, hasta negativos puede tener. Lo que no puede tener valores distintos de 0 a 1 es la probabilidad asociada con cada valor. Listo. Bien. Entonces, ven, se cumple que cada una de las probabilidades está entre 0 y 1. Y la suma de las tres tiene que dar 1. Entonces, esta definición, esta distribución, digamos, está cumpliendo con la definición. Por lo tanto, esto es una función masa o función de distribución de probabilidad. Hay otra función, además de esta de las f de x, que nos interesa conocer, que se llama la distribución acumulada y que se simboliza como f mayúscula de x, de la variable aleatoria x. ¿Cómo se define? La función de distribución acumulativa o acumulada f grande de x de una variable aleatoria discreta x con una distribución de probabilidades f de x es lo siguiente. La f grande de x es la probabilidad de que x sea menor o igual que algún valor. ¿Qué significa eso? Que es la suma de probabilidades hasta un valor de x. Eso es una acumulada. Veamos con un ejemplo para que entendamos qué es. La f de 0 es la probabilidad acumulada hasta 0. Bueno, como 0 es la primera, no hay ninguna antes. Entonces la probabilidad es la primera. Es esta. A ver, ya vamos a ir construyendo acá para que entendamos qué es. Entonces la f grande de x, cuando x vale 0, para el primer valor siempre es la misma que la primera.
Para la que sigue nos dice que hagamos la suma, o sea, la f de 1, que es la que va a ir acá, es la suma de esta más la suma de esta. Un cuarto más un medio. Y el valor que nos da acá va a ser la f de 1, o sea, la acumulada hasta 1. Veamos acá abajo que está mejor escrito. Entonces, la acumulada hasta 1 es la suma de la probabilidad de que x sea 0 más la de que sea 1. O sea, la de 1 es la suma de 0 más 1. La de 2 es 0 más 1 más 2. Si hubiera una f de 3, sería 0 más 1 más 2 más 3. Las probabilidades, no los valores 0, 1, 2 y 3, sino las probabilidades asociadas a esos valores. Entonces, la f grande de 1 es sumar la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1. Entonces, medio más un cuarto da 3 cuartos. ¿Ven? Ahí está el 3 cuartos. ¿Y ese cómo se obtiene? Haciendo la suma de esta más esta. Entonces, esta es la f de 0. Esta otra que está acá es la f de 1. Y la f de 2 va a ser la suma de 0 más 1 más 2. Y como 2 es el último valor de la variable aleatoria, va a dar 1. Entonces sumamos ahí 3 cuartos más un cuarto y nos da 1. Entonces esta va a ser la f de 2. Y no podemos seguir sumando porque no hay más valores posibles de la variable aleatoria. Entonces, ¿qué indica el f grande de 1? Es la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Eso es la f de 1. Y en este caso está en esta columna y esa f de 1 es 3 cuartos. Bueno, tanto la f chica de x como la f grande de x tienen asociados gráficos. Este gráfico que está acá es el que grafica la f de x. Este gráfico se llama gráfico de bastones. Y este que tiene forma de escalera es el gráfico de la distribución acumulada, o sea, de la f grande de x. Y ese gráfico se llama un gráfico en escalera. Bueno, veamos cómo es el tema de estos gráficos. Bueno, ¿qué es lo que está en el eje X en el caso del gráfico de bastones? Lo que está acá son los valores de la variable aleatoria. Esta es una variable discreta, toma valores 0, 1 o 2, nada más. Entonces, por eso tiene puntos. Un punto acá, hay un punto acá y un punto acá. Y esto que está en el medio queda vacío. Y queda vacío porque no puede tomar decimales la variable aleatoria. Ya en un ratito más vamos a ver cuando graficamos la f de x en una variable continua que no hay espacios en blanco adentro del gráfico porque es una función continua que va barriendo todos los reales. Bueno, ¿qué tenemos acá en el eje X? Bueno, acá en el Y van las probabilidades, son estas que hemos calculado acá. Un cuarto, un medio y un cuarto. Entonces, lo que graficamos acá es en el punto correspondiente al valor, en este caso es x igual a 0, el bastoncito, que es una línea, sube desde 0 hasta la probabilidad que calculamos para ese valor. En este caso es un cuarto o 0,25. Llega ahí hasta 0,25. Después tenemos para x igual a 1, es un medio, 0,5. Entonces ven, para 1 sube acá hasta 0,5. Y para x igual a 2 es un cuarto, 0,25, ven, sube hasta 0,25. Es una línea delgadita. Lo que está indicando esa línea delgada, que es como un bastoncito, es que hay probabilidad solamente en los puntos en el que el eje de los reales, esta es la recta de los reales, pero hay probabilidad solamente cuando
toma un valor entero. Ahora, ¿cómo se grafica la f grande de x? Bueno, la f grande de x grafica estas que están acá, esta en escalera. Entonces, acá creo que este es un 0.25, acá no, ese no ha salido, este es 0.25. Es un cuarto, digamos. Entonces, ¿por qué empieza en 0? Porque antes del 0 no hay nada. O sea, en realidad esto debería venir ahí, ¿eh? Antes del 0 la probabilidad es 0. O sea, como tenemos una raya que va coincidente con el eje Y. Cuando llega al 0, la variable toma una probabilidad y esa probabilidad vale un cuarto, digamos 0.25. Entonces, cuando llega al 0, se produce un salto acá. Acá lo correcto sería ponerle un circulito ahí. No le puse yo porque no encontré ningún programa de computación que haga el dibujito de esa forma. En matemática ustedes vieron que cuando uno establece el dominio de una función, ese circulito indica que ahí no está incluido el valor. Bueno, entonces, cuando llega a 0, ven, pero el 0 viene hasta el 0, pero no en el 0, por debajo de 0, que no tenemos valores negativos, entonces no, ahí hay 0. Cuando llega al 0, aparece la primera probabilidad, y esa probabilidad es 0.25. ¿Y por qué no sube? Porque se mantiene constante, porque no hay decimales en esta función. Al no haber decimales, la probabilidad en esta área, en esta región, como la variable no toma valores decimales, eso se va a mantener constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca el próximo valor, que es 1. Y cuando está el 1, pega un salto, porque ahí hay una probabilidad, y en este caso es un medio. Entonces, ven, ahí se genera un salto hacia acá, que corresponde al 0.5. Perdón, no al 0.5, estamos trabajando con la acumulada, con esta, a 3/4. Con esta columna estamos trabajando. Entonces, cuando llega a 1, pega un salto. ¿A dónde? A 3/4. 3/4 es 0.8. 0.8 no, 0.75. Está un poquito, ven, sería el valor exacto. Es 0.75. 3/4. Ahí. ¿Y cuánto es el salto? ¿Cuánto vale el escalón en altura? Bueno, el escalón lo que vale en altura es el valor de la probabilidad cuando x es 1. Es un medio, ¿ven? Porque a un cuarto le hemos sumado un medio para llegar a los 3/4. O sea, el salto este acá ha sido de un medio. Acá, ¿cuánto teníamos en el salto acá? Acá tenemos de salto 1/4. O sea, la altura de ese escalón es 1/4. Se mantiene constante y ahí pega un salto de un medio, que eso lo hace llegar a 3/4. Y eso se mantiene constante hasta que aparece el próximo valor, que es 2. Y ahí pega un salto de ¿cuánto? De 1/4. Sube 1/4. Y eso hace que la función llegue hasta 1. Y se suele también poner al final una línea ahí indicando que toma el 1 y que eso ya queda ahí porque no hay más valores. La variable terminó en 2 y la suma de todas llegó a 1 cuando tomó el último de los valores, que es 2. ¿Se entendió, gente? ¿Alguien no entendió? ¿Necesita que le explique de nuevo? Profe, ¿No? Sí. yo no entiendo la diferencia entre la F chica y la F grande.
La F grande va sumando probabilidades. Acá cuando X vale 1 es la suma de la X igual a 1, que es 0,14, más la de X igual a 0 más la de X igual a 1. Es la suma. Cada uno de estos escalones te representa la suma. O sea, este escalón que está ahí indica la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. O sea, lo que el escalón indica es la suma de la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1. O sea, está sumando esas dos. O sea que en nuestro caso es 1/2 más 1/4, y eso nos lleva el escalón a la posición 3/4. Eso es lo que indica, es la suma. Este escalón que está acá es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. O sea, ese escalón es la suma de la probabilidad de que X sea 0 más X1 más X2. O sea, cada escalón es la suma de todas las probabilidades hasta ahí. ¿Ahí lo entendiste? Sí, y la F Bien. chiquita Y sería la una... F chica, la probabilidad de que X sea igual a 0, acá no está sumando. Ahí es que X sea 0. Esta es la de que X sea 1. Y la otra, la tercera, es la de que X sea 2. Eso es lo que está graficando ahí. Individuales. En cambio, el F grande de X lo que está graficando son sumas hasta un valor determinado de la X. O sea, lo que va acá, la F de 1, grande de 1, es esto que está indicado acá. Es la suma de 0 más 1. Esta. Esta que está acá es la F grande de 2. Es la suma desde 0 hasta 2. ¿Está? Sí, Bueno. Acá lo que les muestra acá es cómo haríamos si las probabilidades no son un medio. Sigue habiendo independencia, pero las probabilidades no valen un medio. Entonces, en este otro experimento, es el mismo experimento. Lo que pasa es que las probabilidades no son iguales. ¿Cómo se puede dar eso? Entonces, nuestro experimento no tiene probabilidad constante, pero seguimos trabajando bajo independencia. O sea, hacemos nuestro experimento en un rodeo que tiene 80 animales Hereford y 20 que no lo son. El experimento sigue siendo que sacamos 2. Y los valores de X siguen siendo 0, 1 y 2. Pero ahora las probabilidades no son como recién. Entonces tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que salga un Hereford. Bueno, si tenemos 80 Hereford y 100 animales en el rodeo, la probabilidad de Hereford es 80 sobre 100. Eso es 0,8. Y la probabilidad de que no sea Hereford va a ser 20, porque hay 20 que no son, sobre 100, que es el total del rodeo. O sea, acá estamos aplicando la definición de probabilidad. Número de casos favorables sobre total de casos posibles. Entonces, fíjense que los cálculos son iguales. La probabilidad que X sea 0 es la probabilidad de N y N. Como son independientes, multiplico, bueno, 0,2 por 0,2 me da 0,04. Si X es igual a 1, bueno, hacemos igual que antes. Es la suma de NH con HN. Es 2 veces N por H, pero como ahora N tiene probabilidad 0,2 y H tiene probabilidad 0,8, bueno, va a ser 2 veces 0,2 por 0,8. Y si tenemos 2, bueno, es H y H, se multiplica porque son independientes, entonces va a ser 0,8 por 0,8, 0,64. La tabla de probabilidades f de x chica va a ser esta,
y la acumulada va a ser esta. Y la función masa de probabilidad, bueno, va a tomar esta forma. En este caso, la distribución de probabilidad nosotros decimos que es simétrica. Es simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque si nosotros dividimos por la mitad eso, que si nosotros trazamos una línea por la mitad de la distribución, la mitad está acá, disculpen, no me salió muy recta, lo que queda para un lado y lo que queda para el otro es idéntico. Es como que esto es un espejo de esto. En cambio, cuando nosotros dividimos en mitades y lo que queda hacia la derecha y hacia la izquierda es distinto, nosotros acá decimos que la distribución de probabilidades es asimétrica. En una distribución de probabilidad simétrica, el valor bajo, más bajo y el más alto, ven, tienen la misma probabilidad de ocurrir. En cambio, en una asimétrica, ven, el valor acá bajo tiene poca probabilidad de ocurrencia, en cambio el valor alto tiene mucha probabilidad de ocurrencia. Y por supuesto que tiene que ser así porque hay muchos más Hereford. En el rodeo hay 80 Hereford. Entonces la probabilidad de sacar 2 Hereford tiene que ser mucho más alta que la probabilidad de no sacar ninguno. Son tantos los Hereford que hay que es muy poco probable que si yo elijo 2, ninguno de los 2 sea Hereford. Esa es la idea de, eso es cómo funciona, digamos, una prueba de distribución asimétrica. Bueno, ¿para qué nos sirve la probabilidad acumulada? Con la acumulada, si yo no tengo esta parte de acá, si esto yo no lo tengo y solo tengo esta parte, ya vamos a ver más adelante cuando veamos el práctico y la teoría de distribución binomial y Poisson, que son distribuciones de este tipo, en donde nosotros solo tenemos esto y no tenemos esto, porque vamos a usar unas tablas que traen esto y no esto. Entonces, ¿cómo se pasa de una a la otra? O sea, si yo, ¿cómo paso de la f de x, grande de x, a la f chica de x? Eso es lo que les quiero mostrar acá. Entonces, si yo quiero... Vamos restando cada punto. Claro, se va haciendo la resta, exactamente. Si yo quiero la probabilidad de que x sea igual a es un número cualquiera. Supongamos que lo que nosotros queremos es la probabilidad de que x sea igual a 2. En el ejemplo. En este ejemplo. Yo lo que quiero es este valor. X igual a 2. Yo quiero este. Pero no tengo esto. Porque fui a una tabla que es como se trabaja normalmente, donde está esto tabulado. Esto no. Entonces, ¿cómo saco? Bueno, va a ser la acumulada. Me dice que haga la acumulada hasta el mismo valor de acá. O sea, f de 2. Menos la acumulada hasta el anterior, o sea, hasta el f de 1, que es como me dijiste recién, el muchacho que hizo el comentario, f de 2 menos f de 1. Está acá hecho el cálculo. No está, acá está hecho para 1. F de 2, ¿cuánto vale la f de 2? 1. Y la f de 1, 0,36. O sea, hago la resta. Si acá venía sumando para generarla, bueno, para venir acá, ahora resto. Entonces va a ser f de 2, que vale 1, menos la f de 1, que vale la f grande, ¿no? 0,36. 1 menos 0,36. 0,36, ¿eh? Sí, 0,36. Y eso me va a dar 1 menos 0,36
me tiene que dar el 0,64 este que está acá. 0,64. Si yo quiero la de x igual a 1, va a ser la f de 1 menos la f de 0. O sea, va a ser 0,36 menos 0,04. Y ese me va a dar este 0,32 que está ahí. Bueno, después, más adelante, vamos a ver por qué hemos visto esto acá. Porque esto lo vamos a trabajar muchísimo. Como les comentaba, nosotros trabajamos con valores tabulados para calcular las probabilidades. Y las tablas, vienen tablas, y esas tablas siempre tienen los valores acumulados. O sea, tienen la f grande de x. Nunca viene la f chica de x. Entonces, esto lo vemos porque esto lo vamos a usar mucho más adelante. Bueno, vamos a ver dos elementos descriptivos que tiene cualquier variable aleatoria, que son su esperanza y su varianza. La esperanza, o esperanza matemática que se llama, nos indica cuál es el centro de masa de la distribución. Nos ubica dónde está el centro. A ver, lo veamos así intuitivamente primero para lograr entenderlo al concepto. Voy a borrar acá. Nos indica el centro de masa, no el centro del dibujo, sino el centro de masa. O sea, ustedes imagínense que esas barritas que tenemos ahí son pesos. Cada probabilidad es un peso que tiene cada uno de los valores de la variable aleatoria. Acá, ¿cuál es el valor de la variable aleatoria que tiene el mayor peso? Es 1, ¿ven? Es la barrita más alta. En cambio, el valor 0 y el valor 2 tienen menos peso. Ahora, si esto fuera una tabla y nosotros tenemos ubicados estos pesos, ¿a dónde ubicaríamos el centro de masa? El centro de masa es un punto en el cual si esa tabla no oscilaría ni para un lado ni para el otro. Entonces, en una distribución tipo simétrica como esta, ese centro de masa estaría acá. Si nosotros lo ubicamos ahí, eso queda en un sistema que está en equilibrio en x igual a 1. En cambio, en esta otra, y descubrí una forma nueva de borrar, no sé qué hice, y borra más rápido. ¿Dónde estaría el centro de masa acá? ¿Estará acá en x igual a 1? ¿Qué les parece? En X, 2. Quizás no en 2, pero muy próximo. Entre 1 y 2. Claro, estaría entre 1 y 2, pero más tirando al 2 que al 1. O sea, más o menos andaría por acá, porque este valor, como es muy alto, tiene que ser compensado por estos otros dos que está acá. Entonces, ese concepto es lo que corresponde a la esperanza matemática de una distribución de probabilidades. Entonces, ¿cómo se calcula ese punto de equilibrio? Entonces, vamos a ver la definición de esperanza matemática. La esperanza matemática de una variable aleatoria discreta con una distribución de probabilidades se calcula como. Esto es notación, se representa como mu o e de x. Estas son dos notaciones alternativas que significan la misma cosa. Nos dice que eso se calcula como la suma de cada valor de x multiplicado por su probabilidad respectiva. O sea, nos dice que ese punto se calcula como la suma de este valor por este, más este por este, más este por este. Entonces, aplicando ahí la definición de esperanza en ese ejemplo, va a ser 0 por un cuarto, más 1 por un medio, más 2 por un cuarto.
Y nos dice que la esperanza matemática está en 1. O sea que la esperanza matemática de esta distribución está acá en el 1. Que es lo que intuitivamente nosotros habíamos visto. Y para la otra, hacemos lo mismo. Multiplicamos por 0 por 0,04 más 1 por 0,32 más 2 por 0,64. Bien, 0 por 0,04 más 1 por 0,32 más 2 por 0,4. Y acá nos dice que la esperanza matemática está en 1,6. O sea, este valor, ahora ya sabemos cuánto vale, es 1,6. Intuitivamente, ustedes me habían dicho que estaba por acá cerca del 2. ¿Ven? Bueno, el valor exacto es 1,6. Entonces, ese es un valor, la esperanza, que es un valor que se usa siempre para caracterizar el centro de masa de la distribución. Otro valor que nos interesa conocer de una distribución de probabilidades es su varianza. La varianza, ¿qué es lo que mide? ¿Qué tan dispersos son los valores alrededor de la media? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una distribución de probabilidades con gráficos de bastones así, y otra que es así, así, ¿ven? La esperanza de esta va a andar por acá, la de esta posiblemente más o menos ande por el mismo lugar. Pero fíjense que esta distribución tiene sus valores más concentrados alrededor de la esperanza. En cambio, esta otra, los valores están más dispersos, se alejan más de la esperanza. Entonces, en este caso, la varianza, acá la varianza que se simboliza como sigma cuadrado, es un número más chico, es menor acá. ¿Por qué? Porque los valores se concentran más alrededor de la media en comparación con esta que tiene valores que están mucho más dispersos. Entonces, en este caso, ese sigma cuadrado va a ser un número más grande. Va a ser un número más grande. Bueno, ¿cómo se calcula esa medida de dispersión? Profe, ¿Sí? la varianza mide qué tan dispersa es la esperanza. No, ¿qué tal dispersos son los valores de la variable aleatoria en relación a la esperanza? Bien, gracias. Entonces, su notación es sigma cuadrado, ese valor es la varianza, pero también se simboliza como b de x. O sea, pueden usar indistintamente cualquiera de los dos. Y es una esperanza también, pero es una esperanza de una diferencia, de la diferencia entre un valor de la variable aleatoria y la esperanza. No es la esperanza, recuerden. Y eso va elevado al cuadrado. Esa es la definición. Ahora, ¿cómo se lo calcula? Nos dice que sumemos la diferencia entre un valor menos la esperanza, a esa diferencia la elevemos al cuadrado y lo multipliquemos por la f de x. O sea, ¿cómo sería en este caso? Veamos la primera distribución. ¿Qué es lo que nos dice la definición que hay que hacer para calcular la varianza? Nos dice que para calcular la varianza tenemos que hacer una suma. ¿De quién? De cada valor menos la esperanza. La esperanza acá valía 1/2. ¿Se acuerdan? 1. 1 valía la esperanza. Ese cálculo lo hicimos aquí abajo. Ven, la esperanza vale 1. Entonces lo que nos dice es que para calcular la varianza hagamos la suma de la x
menos la esperanza, lo elevemos al cuadrado y lo multipliquemos por la f de x. O sea, en este caso, 1/4. Más. Vamos al otro valor. Va a ser x menos la esperanza elevado al cuadrado por la probabilidad cuando x es 1. Más el tercer valor, que es 2, menos la esperanza elevado al cuadrado multiplicado por esta probabilidad, por 1/4. Y el valor ahí que calculemos va a ser la varianza de la distribución. Esto es 0, esto es 0, esto es 1. Bueno, ¿qué quedó ahí? Como resultado, la varianza vale 1/4. Bueno, así se calcula la esperanza usando la varianza, perdón, usando la definición. También hay una fórmula de cálculo que vamos a usar en la clase práctica, que es la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Esta fórmula y esta son equivalentes y conducen al mismo resultado. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos. Pasa que en las variables continuas, por ahí llegamos más fácil al resultado que con esta, pero son iguales, nos lleva a lo mismo. Entonces, ¿qué mide la varianza? Lo que mide es la dispersión de las masas de probabilidad con respecto a la esperanza de la distribución. Y esa medida de varianza es un número que varía desde 0 es el valor mínimo que puede tomar. Y el valor máximo que puede tomar es infinito. ¿Qué significa que el valor de la varianza sea 0? Quiere decir que en el gráfico de distribución hay un solo bastón y no hay dispersión. El bastón ese único corresponde a la esperanza y no hay ninguna dispersión hacia un lado y otro. Entonces ahí toma el valor 0. Y a medida que estos bastones se van separando y cada vez más de la media, ese valor de sigma cuadrado aumenta, aumenta, aumenta hasta cuando está infinito. No hay una cota superior. O sea, 0 el mínimo, la cota superior es el infinito. O sea, cualquier número positivo. Bueno, si nosotros calculamos la esperanza usando la fórmula de definición, que es esta, bueno, ahí nos dice que es la esperanza de x cuadrado menos mu al cuadrado. Mu es la esperanza matemática. Bueno, ¿cómo se calcula la esperanza de un valor al cuadrado? Bueno, es muy sencillo. Si la esperanza de x habíamos dicho que era la suma de las x por las f de x, era la suma de las x por las f de x, espérenme que admito a alguien que está entrando, ahí está. La esperanza de x al cuadrado va a ser la suma de las x al cuadrado por las f de x. Y si nosotros quisiéramos calcular, pero no lo vamos a usar nosotros, la de x al cubo, ¿cómo creen que será la de x al cubo? La suma de las x al cubo por las f de x. Bueno, a nosotros nos interesa para la varianza esta, la x al cuadrado. Bueno, es muy sencillo. Es básicamente lo mismo que la que ya vimos para la esperanza, solo que ahora los valores de x van elevados al cuadrado.
y lo multiplicamos por el mismo valor de f de x que antes. Entonces, en ese caso, ¿ven? Los valores de x van elevados al cuadrado. O sea, 0 al cuadrado por 1/4 más 1 al cuadrado por 1/2 más 2 al cuadrado por 1/4. Eso es 3/2 y eso da 1,5. Y mu, que es la esperanza, esa la calculamos aquí recién. Es 1. Entonces la varianza de x va a ser la esperanza de x cuadrado, que es 1,5, menos mu, que es 1, elevado al cuadrado. Bueno, hacemos la diferencia y eso nos da 0,5. Y ahí calculamos la varianza de la primera. Del segundo ejemplo es lo mismo, 0 al cuadrado por 0,04 más 1 al cuadrado por su probabilidad más 2 al cuadrado por 0,64. Eso da 2,88. Mu habíamos visto recién que es 1,6. Entonces la varianza de x va a ser 2,88 menos 1,6 elevado al cuadrado. Y eso da 0,32. Acá hay más dispersión porque los valores se concentran en x2. O sea, como la esperanza estaba acá, ven, hay dos valores para un lado y uno para el otro. Entonces acá consideramos que hay más dispersión que en este caso, en donde ven después de la esperanza hay uno para un lado y uno para el otro. Bueno, eso es el concepto de esperanza y varianza, que son dos medidas que nos interesa conocer siempre de una distribución de probabilidades. O sea, de las distribuciones de probabilidad de nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Los valores que toma la variable aleatoria, ¿qué probabilidad tiene cada uno de esos valores? Que esa es la f chica de x. La f chica de x, esta. Nos interesa conocer la acumulada, que es la f grande de x. Y nos interesa conocer cuál es el centro de masa de la distribución, que es la esperanza matemática, y qué tan dispersos son estos valores de f chica de x en relación a la esperanza. Y eso es lo que se llama la varianza. Entonces, conociendo esos elementos, tenemos la distribución de probabilidades totalmente caracterizada. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay algo acá, hasta acá, que quisieran preguntar? Que no hayan Profesor. entendido. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre E mayúscula y mu? Es lo mismo. Es notación ¿Es lo mismo? alternativa para indicar la misma cosa. Perfecto, gracias. Bien. Voy a detener la grabación acá.